viene ahí, sino que Dios lo sigue haciendo aún en este tiempo. Amén. Amén. Sí, amén. Vimos el caso de la mujer samaritana y luego vimos ahora las últimas semanas de Saulo, ¿verdad? Entonces vimos cómo Dios restauró la vida de Saulo, quien luego vino a ser Pablo, alguien que fue, para mí personalmente, Pablo fue uno que predicó, uno de los que más destacan cuando se habla de predicar con denuedo. Se ve a Pablo que en uno de los versículos, cuando está por ahí del capítulo 15 o 16 creo, menciona que estaba esperando a uno de sus colaboradores en el ministerio, pero él no estaba quieto, sino que veía la idolatría del lugar y dice, ya se enardecía, no por las personas, sino por la práctica de idolatría. Pero era un hombre que luego de ser restaurado por Dios, al ser transformado por Dios, vemos que constantemente estaba en el fuego de nuestro Señor. Vean, vamos conmigo al capítulo 9 de Hechos y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que fue de Saulo, ¿ok? Antes de que fuera Pablo. ¿Me avisan cuando tiene el capítulo 9? Amén. Amén. Entonces empieza diciendo: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Bien, Saulo, que era uno de los mayores perseguidores de los discípulos de nuestro Señor, tuvo un encuentro con Jesús. Al igual que cada uno de nosotros, hemos tenido un encuentro con nuestro Señor, y ahí inició la transformación, la nueva vida y los cambios que trae con ella, ¿verdad? Amén. Entonces, aunque Saulo en ese momento creía que al perseguir a los discípulos estaba haciendo la obra del Señor, bueno, se vino a encontrar con que realmente no era así. Entonces, empezó con un encuentro. La transformación de Saulo para llegar a ser Pablo inició con el encuentro con Jesús. Pero hubo algo muy recalcante aquí, es que en el versículo 5, cuando le pregunta: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Luego en el 6, Saulo responde diciendo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dos cosas importantes. Vino el encuentro con el Señor, y vino un corazón que le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, yo no voy a hablar hoy acerca de cómo Saulo fue restaurado, porque eso ya lo hemos visto, pero hay dos cosas, entre muchas otras, pero dos que yo resalto en cuanto a Pablo antes de que él fuera a los viajes misioneros que hizo. Es que después del encuentro con el Señor, de inmediato, por lo menos acá, él dispuso su corazón y le dijo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Entonces, bueno, continúa. Saulo se queda ciego, luego Dios usa la vida de un hombre, Ananías, para ir a él y que Saulo pueda recibir nuevamente la vista, pero también
vengan conmigo a el versículo, 17. Dice: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y ¿qué dice? Seas lleno del Espíritu Santo. Dos cosas que le pasaron a Saulo antes de que él saliera al campo misionero, si así lo podemos llamar. Primero es que tuvo un corazón obediente para decir, después de ese encuentro con el Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces él buscó la voluntad del Señor, conocer qué es lo que ahora el Señor quería, porque se encontró con él. Entonces, yo imagino a Saulo en ese momento como, entonces, lo que yo estoy haciendo no es la voluntad del Señor. Entonces, ¿qué quieres, Padre, que yo haga ahora? Entonces, vimos que nuestro pastor explicó acerca de en Hechos 1:8, cuando menciona, ¿no? Y recibiréis poder y me seréis testigos. La palabra testigo tenía en la raíz es mártir, ¿verdad? Entonces, Pablo también antes de salir fue lleno del Espíritu Santo. Pero para ello el Señor envió a Ananías, ¿verdad? Como está en el versículo 17, dice, para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces, como hijos de Dios, como su pueblo, su iglesia, hemos recibido una tarea muy importante, que es el de ir, ¿verdad? Hemos sido comisionados para llevar el Evangelio y hacer discípulos a las naciones. Solo lo vemos en los 4 evangelios. De los que más resaltan, pues es Mateo 28 o Marcos 16, que son los que normalmente más conocemos. Luego también en Juan 20:21 menciona que el Señor dice, no, como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces, de esa manera también el Señor nos ha enviado a cada uno de nosotros. Pero antes de ir, hay 2 cosas importantes que nosotros tenemos que tener y debemos buscar del Señor. Primero, el conocer qué es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros, a qué específicamente nos ha llamado. Tenemos la gran comisión ya dada por Dios, pero ¿a dónde es que el Señor quiere llevarnos? ¿Cuánto es el tiempo de Dios? Entonces, son cosas que tenemos que preguntarle al Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Implica no solo el hecho de la acción, sino el tiempo mismo. Ahora, los apóstoles también, los discípulos del Señor, antes de salir, recordemos que ellos también Jesús les dio una instrucción. En Hechos 1, 4 al 5, dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los discípulos también, antes de salir, se les fue indicado por Jesús que esperaran. ¿Que esperaran qué cosa? La promesa del Espíritu Santo, el ser llenos de ella. Entonces, la misión ya les había sido dada de que vayan y hagan discípulos. Pero era necesario que ellos esperaran. Ahora, si ellos no hubiesen esperado, no hubiesen ido bajo el poder del Espíritu Santo, sino que hubiesen ido en sus propias fuerzas. Ahora, si recibir el poder del Espíritu Santo no fuese importante para nosotros ser testigos de Jesús en las naciones, entonces el Señor no nos hubiese dejado eso revelado en su palabra. Simplemente tal vez les hubiese dicho a los discípulos, vayan y sean testigos de mí en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Pero el Señor dio la indicación
¿Cuál fue? Espere, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo vendría en no muchos días. Y luego ya en el capítulo siguiente es que se menciona acerca de cómo en el día de Pentecostés, cuando estaban todos unánimes juntos, dicen, es que llegó el Espíritu Santo. Entonces, volviendo a Saulo, en ese momento, quien ahora ya era hermano en la fe, después de la transformación que el Señor hizo en él, antes de que él saliera, fue necesario que él fuera lleno del Espíritu de Dios. Usó la vida de Ananías el Señor. Y ahora, hace cerca de un año, hablé un poco acerca de eso acá con la congregación. Y hablamos de un texto que resalta mucho cuando hablamos acerca de la llenura del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo, que es 2 de Timoteo 1:6 al 7, ¿verdad? Cuando Pablo le dice a Timoteo, por lo cual te aconsejo que vives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces, bueno, acá nos hemos adelantado bastante la historia, ¿verdad? Pablo le está diciendo que avive el fuego del don que estaba en él por la imposición de las manos de Pablo. Entonces, ahora, este fuego no es que venía de Pablo propiamente, sino de la llenura del Espíritu que estaba en Pablo. Ese fuego en él se expandió a Timoteo cuando él impuso sus manos. Lo mismo que también pasó con Pablo en un inicio, cuando Ananías fue y oró por él, ¿verdad? En el 17 dice, y poniendo sobre él las manos, dijo. Y Pablo también fue lleno. Entonces, ¿se acuerdan? Una de las características resaltantes del fuego es que se expande, se extiende, ¿verdad? O sea, se enciende una llama de fuego y si uno no la detiene, pues se va a expandir, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ok. Amén. Entonces, asimismo, el fuego de Dios en nosotros debe expandirse a otras personas. El fuego de Dios en nosotros tiene que estar avivado y para ello nosotros necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Ahora, en el versículo 19 del mismo capítulo 9 de Hechos, dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces, Saulo recobró la vista, fue lleno del Espíritu y dice que ahora tomó alimento y recobró fuerzas. Ok. Entonces, cuando dice ese recobró fuerzas, uno para recobrar fuerzas, ¿qué es lo que necesita hacer? Alimentarse y descansar, ¿verdad? Entonces, dice que entonces él tuvo que esperar, estuvo un tiempo con los discípulos. Pero, ¿usted cree que en ese tiempo que estaba ahí se la pasaron tal vez chismeando de la vida? O sea, contándose el cotilleo del día. No creo. Yo personalmente no creo, porque la palabra obviamente no da detalles de qué ha pasado en ese tiempo en el cual en esos algunos días que Saulo se quedó con los discípulos en Damasco, pero por el testimonio que vemos en los primeros cristianos, que está en el capítulo 2 de los versículos 42 al 47, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y el 46 dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, que haciendo, alabando a Dios
y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ese era el testimonio de los primeros cristianos. Entonces, por lo que yo leo en estos versículos, viendo el reflejo de la vida que ellos tenían, de los discípulos en aquella época, yo realmente dudo que el tiempo que estuvo Saulo con ellos lo hayan pasado de una manera no provechosa. Es más, si leemos el versículo 20 del capítulo 9, inicia diciendo: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Entonces yo ahí imagino que ese tiempo que Saulo pasó con los discípulos tuvo que haber sido tan enriquecedor para que en el siguiente versículo diga enseguida. Porque cuando estamos unidos, cuando compartimos y nuestras conversaciones son de edificación, salimos edificados. ¿Sí o no? ¿Le ha pasado que está hablando con... Tal vez yo vengo un poco desanimado, estoy pasando pruebas, pero converso con un hermano en la fe y me comparte su testimonio, cómo el Señor está haciendo, hablamos de la palabra. ¿Acaso uno no sale edificado? ¿Acaso uno no sale motivado? No es la palabra, porque la motivación es pasajera. Un rato la siento y después se va. Pero sí salgo fortalecido por la palabra que estoy recibiendo y ver el testimonio de que la palabra del Señor se está haciendo viva en ellos, en el reflejo. Entonces, ahora, con eso yo no estoy diciendo que conversar sobre nuestro día, cómo nos va, esté mal. No. Pero seamos sabios y cuidemos que cada una de nuestras conversaciones sean de edificación y no de lo contrario. Proverbios 10:19 nos habla de eso. Entonces, volviendo. Este tiempo que Saulo tomó antes de salir, para mí, yo al ver el siguiente versículo que decía enseguida predicaba a Cristo, yo creo que Saulo fue contagiado del fervor de los discípulos en Damasco, porque dice enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que ese era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos, obviamente, porque un perseguidor ahora no está predicando que Cristo es el Señor. Cualquiera se quedaría así como que... En nuestro tiempo, tal vez no sean perseguidores que maten cristianos, por lo menos en nuestra nación, gracias a Dios, no está sucediendo eso. Pero si Dios transformara, digamos, a una persona de relevancia, pero que ha cometido tanta corrupción que uno diría, esa persona que me hable de Jesús, cualquiera se quedaría como que extrañado, ¿verdad? Al inicio. Y bueno, ya conocemos el caso de Saulo, que Dios usó a Bernabé para integrarlo, para que diera testimonio de lo que el Señor había hecho con Saulo, ¿verdad? Eso está desde los versículos 26 al 31, es que vemos cómo Dios usa a Bernabé en esta acción para que los hermanos en la fe ya no le tuvieran miedo, porque obviamente, o sea, Saulo, quien antes iba y bueno, qué cosas no habrá hecho Saulito, ¿verdad? Entonces, Dios usó a Bernabé de esta manera para que se encaminara en el propósito que Dios ya había designado con Pablo. Entonces, vamos conmigo al capítulo 13 de Hechos, por favor. Vamos a leer los 3 primeros versículos, si alguien me puede ayudar a leerlos. 13, 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando,
dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impuso las manos y los despidieron. Amén. Entonces el Espíritu Santo que dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado, para el propósito que ya había sido asignado con ellos. De hecho, cuando Dios le habla a Ananías, también le muestra y le dice, ¿no? Porque Ananías conocía del testimonio de Saulo y le dice al Señor, ¿no? He oído que este hombre pues está afligiendo a tus santos. Pero el Señor le dice, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y los hijos de la tierra. Entonces, no sé si se van dando cuenta, vamos siguiendo el proceso que le tomó a él. Encuentro con Jesús, fue lleno del Espíritu Santo, esperó y empezó a predicar. Salió, pero todavía pero aún no había llegado la hora en el tiempo de Dios para que él saliera y cumpliera con el propósito ministerial ya. Él daba testimonio de Cristo. Eso lo vimos en el 9:20, ¿no? Que inmediatamente predicaba acerca de Cristo. Pero el propósito ya del llamado personal que Dios tenía con él iniciaba en este versículo que leímos hace un momento, en el capítulo 13. De hecho, es en este capítulo que ya le empiezan a llamar Pablo. Entonces, vemos que Dios ya está usando la vida de Pablo, porque si se dan cuenta en Hechos 13:1 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y Saulo está mencionado entre uno de ellos, ¿sí? En el capítulo 11:26 también habla acerca de que él junto con Bernabé estuvieron congregados un año ahí y enseñaron a mucha gente, dice. Entonces ya Dios está usando su vida, mas todavía no era el tiempo de que él saliera. ¿Sí me explico? O sea, Dios ya lo estaba usando, él daba testimonio del Señor. Pero fue aquí que el Espíritu Santo, en Hechos 13, en el versículo 2, dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, llega un momento en el que el Señor dice, apartadme. Y podemos voltear a ver a los que están a su lado. Bien, volteen a ver a los que estén cerca a usted. Porque llegará un momento también en el que tal vez el Señor llame a algunos que están aquí. Amén. Sí, Señor. Y el Señor dirá, tal vez, de hecho, apartadme a. Y Dios sabe quiénes de aquí tendrán que salir. Y obviamente somos una familia. Amén. Que para alguien no verla más, obviamente es algo que puede hacernos sentir pues cierta tristeza, es una mezcla de emociones, pero el gozo de saber que estamos cumpliendo la obra del Señor es lo que prevalece. Porque yo creo fielmente que el Señor en algún momento va a decir de uno de los que estamos aquí, apartadme a, para la obra a la que le he llamado, Y quizá nos podamos sorprender mucho más de lo que podemos imaginarnos en este momento, a qué lugares Dios puede llevar a cada uno de nosotros. Porque somos una iglesia, somos la iglesia de Cristo, y por ello somos
iglesia misionera, porque tenemos ese llamado a llevar el evangelio del Señor. Entonces, llegará el momento que algunos también, así como Bernabé y Pablo, marchen al campo misionero. Pero vean algunas de las cosas que pasaron en estos viajes de Pablo y Bernabé. En Hechos 13, 4 al 12, ellos llegan, dice, en el versículo 4, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y continúa acá hablando, ellos llegan a Pafos, a la isla de Pafos. Entonces se encuentran con el procónsul, eso está en el versículo 7, el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, dice la palabra, y entonces él manda llamar a Pablo y a Bernabé porque deseaba oír la palabra del Señor. Pero en ese momento que pasó también vino la resistencia, la oposición. Sale este mago procurando, dice, apartar de la fe al procónsul. Pero dice en el versículo 9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando sus ojos en él, le dice, lo reprende. Apenas estaban saliendo del campo misionero y ya estaban experimentando la oposición. Pero ¿cómo le hicieron frente? En el poder del Espíritu Santo. Luego en los versículos 42 al 52 de este mismo capítulo, estaban ellos predicando en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Predicaron a los gentiles y la palabra del Señor dice que se extendía por toda aquella provincia. Entonces había tal impacto que la palabra se estaba extendiendo. Ahora, pero al mismo tiempo que pasó esto había despertado el celo en los judíos y levantaron persecución en contra de Pablo y Bernabé, mas esto no hizo que ellos desistieran de seguir llevando el mensaje de salvación, el mensaje de nuestro Señor. El versículo, leamos conmigo capítulo 13, versículos 51 y 52. Dice, ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. O sea, a pesar de toda la persecución que estaban ya viviendo, solo iban un poquito de todo el tramo que les esperaba. Una característica que se ve constante es el gozo, a pesar de la circunstancia, pero por causa de la llenura también del Espíritu Santo, que constantemente se va mencionando, y llenos del Espíritu Santo, y llenos del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. En Hechos 14 predicaron en Iconio, más de ahí también tuvieron que huir a Licaonia. En Hechos 14, 19, 22 nos habla acerca de cómo apedraron a Pablo y cómo lo dejaron casi muerto, o sea, mal matado. Pero a mí realmente me reta mi fe al ver a Pablo cuando él en el versículo 14 20, después de que lo habían arrastrado fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, en el 20 le dice, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y el día siguiente salió con Bernabé para Derbe. O sea, lo tenían ahí, lo habían dejado tirado, se levanta y continúa. O sea, es una pasión tan ferviente por el Señor que hace que, a pesar de esa circunstancia en la que su vida, porque se cree que incluso que Pablo había muerto y fue resucitado, o sea, pero se levanta y el hombre, vamos a Derbe, continuamos, no nos detenemos, sino que continuamos. Ninguna de esas circunstancias lo detuvieron. Entonces, estamos en versículo 14, 19, 22, ¿verdad?
Entonces luego vuelve a Antioquía, Pablo y Bernabé se separan. En el capítulo 15 pasa esto, ¿no? En que Bernabé y Pablo se separan. Luego en Hechos 16, Pablo llega a Filipos. También menciona que acá reprende un espíritu de adivinación. En Hechos 16, 22 al 25, Pablo y Silas son azotados y encarcelados. Estando en la cárcel, evangelizan. ¿A quién? Al carcelero. Entonces, luego también ya en el capítulo 17, Pablo visita la sinagoga en Tesalónica y da testimonio de Cristo. Luego va a la sinagoga de Berea, dice que ahí muchos creyeron, pero tuvo que huir nuevamente. O sea, la vida de Pablo en el ministerio, si no lo vemos desde el enfoque de que Jesús quiere que nosotros lo veamos, podríamos decir, ay, mejor no. Porque humanamente soportar todas esas cosas ni siquiera sería posible. Si a veces nomás con que tenemos un malestar, tenemos que descansar y eso y es natural, ¿me entienden? Pero acá Pablo, ¿por qué es que lograba todas estas cosas que hizo? Porque estaba lleno del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros somos llamados y lo creemos a ir mientras llegue ese momento en el cual el Señor dice, apartarme, porque me es necesario para la obra a la cual Él se llama, yo necesito estar llenándome constantemente del poder del Espíritu Santo. Día tras día, no hay día que no necesitemos del poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Y ahora, tenemos que tener claro que nosotros, aunque vivimos en esta tierra, somos seres humanos, tenemos una naturaleza espiritual en la cual debemos vivir, porque el Señor nos llama a vivir en el Espíritu. Y es en el poder del Espíritu Santo que nosotros recibimos, que podemos hacer frente, así como lo hizo Pablo, cuando se le afrentó este mago que estaba resistiendo para que el mensaje del Evangelio pueda llegar al procónsul, le hizo frente mirándole a los ojos, dice. Entonces, esa seguridad que tuvo vino del poder del Espíritu Santo. Cuando reprendió el espíritu de adivinación en el capítulo 16, versículos 16, dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Y en el versículo 18, dice, y esto lo hacía por muchos días más, desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, dice la palabra. Fue algo instantáneo. ¿Por qué? Porque el enemigo, los demonios, cualquier espíritu que viene del mal, no puede resistir cuando nosotros caminamos en el poder del Espíritu Santo. Porque no es por nosotros. O sea, lo que yo voy a tener dentro de mí, que es el poder del Dios, entonces yo ahí sí puedo ir y reprender ese espíritu. Pero si imagínense que yo me lanzo y me voy y hago es que yo sé que he sido llamada, así que me voy, no ha llegado mi tiempo, pero yo me voy. No fui diligente de buscar llenarme del Espíritu Santo, y voy y se me hace frente. Y yo le digo, en el nombre de Jesús, sal. ¿Usted cree que eso va a suceder? Si yo no estoy llena del poder del Espíritu Santo, o sea, va a ser en mis fuerzas. Hay un caso en la palabra en el que menciona que unos quisieron también en el nombre de Jesús echar fuera demonios. ¿Y qué les dijo el demonio? A Pablo conozco, de Jesús también. ¿Y tú quién eres? O sea, imagínense qué vergüenza que un demonio venga y
O sea, el demonio me va a decir eso. Si yo no soy llena del poder del Espíritu, más si yo estoy llena del poder del Espíritu, yo puedo decirle, sale ahí en el nombre de Jesús, y va a salir en el mismo instante. Porque no es por mí, es el poder de Dios en mí. Entonces, mientras esperamos el tiempo de Dios para que salgamos, jóvenes, niños, adultos, ancianos, quien Dios quiere llevar, necesitamos estar llenándonos del Espíritu Santo, encendiendo el fuego del Espíritu de Dios en nosotros. Hechos, en el último capítulo ya, bueno, hay muchas cosas que le sucedieron realmente a Pablo, pero Pablo dio testimonio de cada lugar. Pero mientras Pablo estaba siendo encarcelado, mientras que Pablo dio testimonio en distintos lugares, estaba siendo como enjuiciado, digamos, no se había determinado todavía cuál iba a ser su sentencia. Entonces, pero en una de esas, el Señor le dice que no tema y que tenía que dar testimonio de él todavía en Roma. Entonces, Pablo pasó aquí, allá, y aún estando en la cárcel, seguía predicando. Y ahora, todo esto vino a raíz de que en un inicio, cuando Pablo tuvo el encuentro con Jesús, Pablo decidió buscar hacer la voluntad de Dios. Porque si Pablo, a pesar del encuentro que tuvo con Jesús, hubiese rechazado, tal vez no se hubiese cumplido, no se hubiese visto todas las cosas que él hizo. Y toda la multitud de personas que por causa de la transformación de Pablo llegaron a los pies de Jesús. Porque no está solo en la transformación que hizo Dios en Pablo, sino que a través de Pablo, ciudades, personas, familias, generaciones que fueron impactadas por el Evangelio y transformadas por medio de ello. Entonces, lo que nos debe llevar a nosotros a vernos, ya nosotros hemos tenido un encuentro con el Señor. Ok, si hemos sido llenos del Espíritu Santo, ¿cómo está esa llama en nosotros? ¿Cómo está siendo el fuego en nosotros? ¿Está ardiendo? Fuego alto, fuego medio, fuego bajo. ¿Qué estoy requiriendo? Necesito, si está en fuego bajo, pues estoy en alerta de emergencia, que este fuego necesita que sea avivado. ¿Ven? Si el fuego está alto, entonces estoy llevando este fuego también, encendiendo el fuego. Gracias. Estoy extendiendo ese fuego también a mis hermanos, porque el fuego su característica es que se expande. Entonces, estoy primero siendo diligente en que ese fuego esté avivado en mí, y si no lo estoy haciendo, pues ya es hora de que lo vayamos encendiendo, pidiendo al Espíritu Santo. Porque Pablo, cuando le dijo a Timoteo, vamos a segunda Timoteo, capítulo 1, 6 al 7. Me avisan cuando lo tienen, por favor. ¿Lo tenemos? Sí, amén. Amén. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. En otra versión le dice: por lo cual te recuerdo. Entonces, eso es algo que nos tenemos que nosotros también recordar. Estoy avivando el don de Dios, el fuego del don de Dios que está en nosotros, ¿o no? Si no lo estoy haciendo, pues es un llamado a ser diligentes en encender esa llama. Pedir al Espíritu Santo: enciende el fuego de Dios en mí. ¿Cómo?
buscándole, entrando en la intimidad con el Señor. Ok, me enfrié, pues toca retomar, empezar, pero empezar, decidir empezar nuevamente a buscar al Señor hasta hallarlo. En Jeremías 29 habla: y me buscaréis y me hallaréis si me buscares de todo vuestro corazón. Pero para hallarla tenemos que buscarle de todo nuestro corazón, anhelando, deseando, creyendo que Él va a hacer esa obra en nosotros. Y si tengo en la iglesia o donde voy, veo a un hermano, a alguien que estoy viendo que está diciendo, ok, este fuego por eso tiene que estar encendido en mí, para yo ir, orar por esa persona, para que también sea llena del Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando acá Pablo le decía a Timoteo algo que nuestro pastor decía al inicio, ¿verdad? A veces uno mismo se empieza a menospreciar por lo que me falta, por lo que no tengo, por la condición que pueda yo tener, compararme con otras personas, tantas cosas. Pero el Señor nos dice que somos su iglesia, su escogida, su novia, su iglesia gloriosa, que a la cual Él un día va a volver para encontrarse y llevarla con Él. Dice, está en Efesios 5, es que habla acerca justamente de que se hizo para Él esta iglesia gloriosa. Entonces nosotros, conociendo esa identidad en Él, de que no, aunque el lugar de donde vengamos o lo que haya sido nuestra vida antes de Cristo, Dios limpió todo eso, nos lavó, nos hizo nuevos, nos restauró con un propósito: adorarle, servirle. Y si nosotros, a pesar de todo ese trabajo que Dios hizo, todavía nos estamos menospreciando, es como decirle: Señor, no hiciste bien tu obra, o no me gusta tu obra, porque todo lo que Dios hace es perfecto. Y si Él hizo esa obra en nosotros, es una obra perfecta. Entonces, si yo le digo: Señor, es que yo esto, no es que yo lo otro, no es que la verdad, ponemos tantas excusas al Señor, justificaciones, cuando el Señor nos dice: no es en tus fuerzas, no es en tus fuerzas, es en las mías. ¿Quieres hacer mi obra? ¿Qué? Yo te sostengo, dice el Señor. Yo te llevo. O sea, no es porque yo tenga la capacidad o no. Sí, en el caso de Saulo, él fue un hombre capacitado y es importante capacitarse. Pero ni aún eso, si no fuera por el poder de Dios, no hubiese alcanzado y logrado todas las cosas que él hizo. Pero Dios usó esa vida porque se dispuso a obedecer al Señor, a pesar de todas las cosas que pudieron transcurrir en el camino. Es tiempo de que ya no estemos y que veamos lo que Dios pone en Hebreos 5 como una advertencia para que nosotros no seamos de ellos. Cuando el Señor dice de algunos que ya debiendo ser maestros, están como niños fluctuantes. Hermanos, vivimos un tiempo que es más que evidente que Jesús vuelve. Es muy claro que el Señor vuelve por su iglesia. Ya no es tiempo de estar un día sí con el Señor, al día siguiente no con el Señor,
es tiempo de eso. Es tiempo de tener la lámpara encendida con aceite, porque el Señor vuelve por su iglesia. Y Él ha dicho claramente quiénes son los que van a heredar el reino de los cielos. Y nosotros, creo que todos aquí queremos irnos con el Señor. Queremos ver a nuestro Señor. Pero mientras Él viene, mientras Él llega, hay una tarea que cumplir. Hay una tarea que cumplir. Porque sería egoísta de nuestra parte decir, yo sí quiero irme con el Señor, pero sin haber cumplido lo que me llamó de llevar el Evangelio, cuando hay personas que se pierden. Todos y cada uno de nosotros podemos testificar de Cristo. Todos y cada uno de nosotros debemos estar preparados para testificar al Señor donde quiera que vayamos. Predicar el Evangelio a tiempo y a destiempo, en todo momento. A veces tal vez va a haber lugares a los que vayamos a ir y tal vez no hablemos, pero nuestra vida misma va a hablar mucho más que nuestras palabras. Entonces, evaluémonos. ¿Qué está hablando mi vida? ¿Qué testimonio estoy dando de Cristo donde voy? Y en nuestra oración diaria debemos pedir, Señor, abre camino para llevar el Evangelio de tu palabra. Sea que me envíes a mí o envíes a alguien más. Porque tal vez el llamado de Dios para algunos sea el estar intercediendo por aquellos que van. Están en la obra misionera, están los que van, los que oran y los que dan. Pero todos están cumpliendo, en esos tres están cumpliendo la obra del Señor. Ven acá este mapa. Vean la cantidad de países, naciones que hay. Oremos diciendo, Señor, abre camino para que vayamos y llevemos tu Evangelio. Y llevemos el poder de tu Espíritu Santo también a otras personas, para que esas personas luego lleven el Evangelio a otras personas. Amén. Sí, amén. Que el Señor abra camino para Isis Shalom, cada uno de nosotros. Que Dios haga el camino en las naciones, dentro de nuestra nación, donde Él quiera llevarnos. Tengamos el corazón dispuesto para decir, heme aquí, Señor, envíame. Y que en ese momento, cuando el Señor nos llame, estemos listos para ir. Porque mientras ese momento llega, tenemos la labor de prepararnos. No solo espiritualmente, sino también capacitarnos en la palabra del Señor. En uno de los viajes de Pablo se encuentra con un hermano en la fe que predicaba el Evangelio, pero todo lo que conocía era el bautizo de Juan. ¿Y qué hizo Pablo? Viendo su fervor, le instruyó. Y luego él continuó compartiendo la palabra. Igual nosotros debemos estar capacitados para nosotros instruir a otros. Y esos otros serán otros más que llevarán el Evangelio. En uno de esos viajes, Pablo se encontró con algunos que ni siquiera habían oído del Espíritu Santo. ¡Ay, Espíritu Santo! Y Pablo, yo me imagino que se choqueó en ese momento, estaba tipo, ¿cómo no han oído del Espíritu Santo? En uno de esos viajes dice, eso está... Hechos 19. Entonces, imagínense que vayamos a un lugar y les decimos, tú sabías, porque el nombre de Jesús es prácticamente conocido ya en muchos lugares, casi en la mayoría de los países conocen el nombre Jesús. Tú les preguntas, ¿conoces a Cristo? Y te van a decir que sí. Algunos tal vez que sí han estado en la iglesia, otros que a través de sectas que los han desviado, pero se conoce el nombre de Cristo. Pero no termina solo en la salvación, sino en todo lo que viene después de ella. Entonces acá Pablo fue a ese lugar y no sabían, hay Espíritu Santo. Entonces tal vez nos podemos encontrar con personas que ni siquiera tienen claro eso. Pero para ello yo necesito primero. Entonces, antes de ir,
me toca a mí prepararme integralmente, en todo sentido. Pablo no se detuvo de hacer la labor misionera hasta el final. Y eso debe retarnos a nosotros, a que así mismo nosotros vamos a decir al Señor: hasta el final, Señor, hasta que tú vuelvas, Señor, te serviré, seré fiel, viviré en integridad, buscaré constantemente el estar lleno de tu Espíritu Santo. Que esa sea nuestra oración, que ese sea nuestro anhelo en nuestro corazón. Que el Señor, el día que tú me llames, yo pueda decirte: sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Amén. Así es, Señor. Amén. Vamos a ponernos en pie. Hay una labor por delante y nuestro pastor comentó parte de ella. Hay muchas cosas que Dios está haciendo. Ha venido haciendo ya desde algún tiempo, pero empieza a ser en este tiempo más notorias. Y serán aún más notorias. Pero serán aún más notorias para aquellos que están apercibidos. Aquellos que se prepararon. Aquellos que dispusieron su vida. Y yo realmente deseo, y es mi oración, que toda la iglesia, cuando llegue este momento, todos podamos estar apercibidos de lo que el Señor quiere hacer. Que ninguno pase como que eso pasó y no se dio cuenta, o se lo perdió porque se apartó, porque no estuvo atento. Estemos apercibidos al mover del Señor. Estemos apercibidos a lo que Él está haciendo en este tiempo con su iglesia, con nosotros, y lo que está haciendo en las naciones. En una de mis clases está un pastor que es de España, y él contaba cómo en España salir a predicar o tener eventos en las calles ya es prácticamente raro, e incluso él dice que puede llegar a ser hasta muy complicado, porque ya no es permitido. Las iglesias, para tener un templo, tienen ahora una cantidad de requisitos, y se están juntando iglesias, uniendo iglesias para tener un local, pero la mayoría de ellas se está volviendo a la iglesia primitiva, en las casas, a reunirse. Nosotros no estamos viendo eso todavía, gracias al Señor. Gracias al Señor tenemos libertad de predicar el Evangelio, tenemos libertad de alabar, pero no nos pongamos cómodos con eso. Que no nos acomodemos porque ahorita no vemos persecución, porque ahorita no vemos que nos estén entrando a intervenir porque el local le está fallando, simplemente no tiene aire acondicionado, por cuestiones de esas nada más. Valoremos este tiempo que todavía tenemos de libertad y aprovechémoslo para prepararnos en el Señor, fortalecernos en el Señor. Porque el pastor contaba, ellos no pensaban que iba a llegar también eso ahí. Pensaban en China, porque siempre se ha oído de China, que es perseguida. Pensaban a nosotros, es Europa, es España. Está llegando, porque vivimos los tiempos finales, porque es claro que Cristo viene. Y su iglesia tiene que estar lista. Tenemos que estar preparados, vestidos de la santidad a la cual Dios nos ha llamado. El Señor nos dijo: sed santos porque yo soy santo. Entonces pidamos al Espíritu Santo: escudriña mi interior, escudriña hasta lo más profundo de mi ser, para saber si en mí hay cosa alguna que no es agradable a los ojos del Señor. Y si acaso hubiese ahí, acerquémonos, no demos más tiempo, no perdamos el tiempo en estar, es que me da vergüenza, Señor. No.
Vayamos a Él, pongamos nuestras cuentas con el Señor nuevamente. Empecemos a buscarle más y más, más y más. Y ahora yo les invito a que ahí donde están puedan orar conmigo, pidiendo al Señor que Él sea quien nos llene verdaderamente de su presencia, nos llene del poder de su Espíritu Santo, nos llene